jueves. Ayer fue jueves 27 de febrero. Pues yo vi que en noticias, en varios canales de televisión, estaba filtrándose un video donde aparentemente, sí, aparentemente yo estaba siendo requerido, capturado por elementos de la Policía Nacional, de la Dirección Policial de Investigaciones, porque yo supuestamente traficaba personas, coyote. Cobraba a diferentes personas en 2 departamentos, La Paz y Comayagua, porque supuestamente soy coyote. Esto salió en varios medios de comunicación, pero no todo fue mentira de lo que dijeron en medios de comunicación. Probablemente porque yo soy una voz de indignación en Honduras, hay muchas probabilidades de que a mí me giren una orden de captura. El video en sí, yo no critico tanto el video, la captura no es cierta, pero que pueda darse una persecución contra una persona como yo es muy probable, sobre todo porque he recibido demasiadas amenazas de parte de este gobierno, amenazas directas a muerte, no solo contra mí, sino contra mi familia. Entonces, estas amenazas vienen siempre a raíz de que yo toque temas en las redes sociales que van directamente a la corrupción del actual gobierno y de personalidades cercanas a la cúpula del Partido Libre, como los activistas que se hacen llamar Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que han pasado a ser 2 colectivos de Libre. Estas son algunas de las amenazas que yo he recibido. Aquí traigo mensajes de que voy a aparecer en saco, que en boca cerrada no entran moscas, que me tienen ubicado a mi familia y a mí, que cada vez que saco un video contra el gobierno me llueven las amenazas al privado, que me van a matar, que me van a hacer esto. Y usan lenguajes paradójicos pensando, de algo me sirvió el entrenamiento policial, es que no soy papo para entender cuál es el lenguaje de cada quien. Lenguaje de pandillas uno lo puede determinar. El lenguaje de gente que quiere aparentar ser de pandillas yo lo puedo identificar. Se los digo a todos esos que están usando cuentas falsas para estarme amenazando. Y yo le digo esto al ministro de Seguridad. Nosotros tenemos la vista puesta en usted porque usted no está haciendo nada por Honduras. Solo está haciendo otro parásito que nos está quitando el dinero porque el sueldo que le estamos dando y los viáticos que gasta él y todo ese montón de parásitos que trabajan en la Secretaría, sobre todo en la cúpula, van a pagar lo que están haciendo porque el pueblo pasa factura y van para afuera si siguen así. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse de la problemática nacional, de entender la problemática nacional e internacional, pero a la vez también tiene la oportunidad de, a través del diálogo, buscar las mejores soluciones. No hay mejor medicina que el diálogo, no hay mejor respuesta para la salud mental, física de una nación como la nuestra que el diálogo. Debemos dialogar. Entendamos, por Dios santo, que el diálogo es importante. Eso de seguir separando familias y seguir separando la sociedad no trae nada más que subdesarrollo. Y el país necesita que cada ciudadano se le supla sus necesidades básicas que están en este momento insatisfechas, pero que a través de satisfacer las necesidades básicas, eso a la vez nos generará la oportunidad de tener la capacidad de salir del subdesarrollo. Unidos en Diálogo es eso. Hoy, en base al artículo constitucional 72 de la Constitución, tenemos un invitado, un ciudadano que tiene la oportunidad de hacer las denuncias. Es un ciudadano, como lo hemos hecho en varias ocasiones aquí en Unidos en Diálogo, ciudadanos que desean poner sus denuncias y aquí están poniendo sus denuncias. El artículo 72, donde nos da libertad de expresión de nuestra Constitución, así como también lo permiten los organismos internacionales y los tratados internacionales de derechos humanos a lo que es la libertad de expresión. Así que hoy tenemos de invitado y bienvenido don Mondragón. Un placer, Norman, por acompañarnos de nuevo, y sabe que como ciudadano tiene las puertas abiertas en Unidos en Diálogo. Muchas gracias por acompañarnos.
Norman. Gracias a las personas que nos están viendo y gracias a usted por el espacio. Norman, hoy usted está invitado porque nos ha manifestado que han surgido una serie de problemas en su persona y en su alrededor debido a que usted tiene esa oportunidad del artículo 72 de la Constitución de la República, donde le da libertad de expresión y que al expresarse le ha causado algunos problemas. ¿Cuál es la denuncia que usted va a plantearnos en este momento, Norman? Estos medios y sobre todo usted, doctor Ronnie, son bastante importantes en el hecho de que abre espacios a personas como yo, personas que en otros medios no se nos da esta oportunidad de aclarar algunos puntos. Nuestra República Honduras está siendo asediada por la corrupción. La corrupción se ha vuelto el cáncer, desde los que están en el vientre de su madre hasta los que se están yendo de este mundo, por una salud precaria, una educación precaria y no digamos una inseguridad que estamos viviendo como ciudadanos. Y aquellos que hacemos eco de la indignación de aquellos que no tienen el valor de denunciar lo que está pasando en el país, somos perseguidos, nos intentan callar de todas las formas. Y no es esto tanto lo problemático del caso, sino que quienes intentan callarnos son aquellos a los que nosotros como pueblo les pagamos para que velen, para que se garanticen nuestros derechos. Definitivamente es preocupante lo que usted estaba diciendo, lo que está diciendo en este momento, porque está bien que lo haga cualquier persona, vecina o amiga, que diga no tenés que hablar de esto, pero usted está haciendo en este momento algo que indica que no es una persona particular que está diciéndole que usted no debe decir las cosas. ¿Cómo es esta situación? Reportar lo que está pasando en el país y tener la conciencia social y humana para observar lo que otros no observan o lo que otros quieren omitir, que es la realidad, lo que está pasando el pueblo vulnerable, aquellos que no tenemos la capacidad de pagar seguridad personal ni andar en prados blindadas. Es un crimen en Honduras. La clase política no tolera a personas que se quejen de su mal gobierno. Y lamentablemente estas personas están recibiendo un sueldo para velar por nuestros derechos y paradójicamente son las personas que más violentan nuestros derechos ciudadanos, sobre todo de libertad a la expresión, porque a raíz de que ellos violentan nuestro derecho a la libertad de expresión, intentan también violentar el derecho primordial por el cual ellos, al conformar el grupo siendo Estado, deben garantizar a todo ciudadano que es el derecho principal es a la vida. Usted lo vi yo la vez pasada que anduvo en un evento donde estaban secretarios de Estado y otros invitados haciendo una denuncia pública. ¿Cómo le sucedió en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. El gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, a través de sus ministros y del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzaron un programa, una llamada, ¿verdad? Una línea para que pudieran denunciar la corrupción. Yo andaba haciendo otros trámites y por error entré a esa sala buscando unos compañeros de lucha, porque nosotros somos voluntarios en la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia y nos está moviendo el deseo de la transparencia y la lucha contra la corrupción, y paradójicamente ese día era contra la corrupción y yo me indigné bastante al ver a tanto ladrón jactándose de luchar por la transparencia, dándole una bofetada cínica al pueblo hondureño que no tiene medicamentos, que no tiene seguridad, que no tiene educación. Aquellos que le están robando al pueblo diciendo que son transparentes y que van a luchar por la transparencia, no solo es un ataque directo a la dignidad humana, a la inteligencia del pueblo hondureño, que no es tonto, sino que también es una burla. Se están burlando del pueblo hondureño. Yo tenía que decírselos ya que ellos estaban ahí. Tenía que aprovechar la oportunidad de decirle que no todos somos tontos, que hay ciudadanos que tenemos la capacidad de discernir y no necesitamos ser doctos, ser sabios. Hay cosas que están a la vista y las puede entender hasta el campesino que no tiene estudios, y es que la corrupción nos está dañando en todos los sentidos. Y lamentablemente cada gobierno que viene promete lo mismo,
promete ser cambio, promete ser la diferencia, y no solo hacer la diferencia, promete traer justicia. Y ellos vienen no solo a no traer justicia, sino que vienen a ser parte del problema. Norman, usted andaba incluso, y en este momento anda identificado con la Sisi ya. Ahí se escuchó incluso que usted pidió la Sisi. ¿Cómo va ese proceso? ¿Tendremos la oportunidad en Honduras de que venga la Sisi o se ve muy difícil? La Comisión Internacional por la Transparencia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, Sisi, va a venir a Honduras, pero no va a venir por voluntad política. No va a venir por voluntad de Mel Zelaya o el Partido Libre. No va a venir por voluntad de Gianni Rosenthal y el Partido Liberal, ni va a venir por los representantes del Partido Nacional. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras va a venir por voluntad del pueblo. El soberano siempre tiene que hacer valer su derecho, y esos derechos están en los primeros artículos de la Constitución de la República, en los primeros 5, especialmente en el 2 y el 3. Tenemos que hacer valer nuestro derecho. Somos más de 10 millones de hondureños. Más de 10 millones de hondureños, y nosotros tenemos que hacer valer nuestro derecho. ¿Cómo va a ser que 128 parásitos en ese Congreso Nacional van a decidir por más de 10 millones? Los 10 millones queremos la Sisi y ellos no la quieren. Y si nosotros la queremos, ¿por qué ellos se tienen que oponer? Por eso yo estoy invitando. Nosotros estamos conformando un grupo que se llama Pueblo Unido para luchar por la venida de la Sisi. Es importante manifestar eso que usted acaba de decir, y quiénes lo conforman, y bueno, no decir las estrategias porque los van a parar, pero sí por lo menos qué es lo que ustedes pueden mencionar hasta este momento de esa agrupación ciudadana que quiere promover la presencia de esa comisión internacional conocida más popularmente como la Sisi. Pues la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras es una necesidad. Tenemos que importar justicia debido a que los entes estatales, Corte Suprema, Ministerio Público, Secretaría de Transparencia, los 3 poderes del Estado en sí son corruptos. Y los partidos políticos que están allí representando los 3 poderes del Estado son corruptos. Entonces nos toca importar justicia, y la mejor forma de importar justicia es trayendo a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras. El pueblo tiene que hacer valer su autoridad, y el pueblo hondureño, es lástima que no le gusta leer, porque aquí está bien claro, en la Constitución de la República, sobre todo el artículo 2 dice: la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. Los políticos no han entendido que ellos no son los dueños de los 3 poderes del Estado. Ellos representan la verdadera autoridad, y la verdadera autoridad somos más de 10 millones de hondureños que nosotros popularmente conocemos como pueblo, como nación. No son 128 diputados, no es una presidenta, no es la corte. Somos todos los hondureños, y ellos se deben. Y que ellos hayan sido elegidos para estar en esos puestos no significa que ellos tengan la primera y la última palabra. Siempre va a ser el pueblo. Y cuando ellos intentan pasar sobre lo que quiere el pueblo, ellos están violando la soberanía y están quebrantando los artículos pétreos, porque se jactan tanto los partidos mayoritarios de que aquel violó la Constitución, pero todos la violan. Desde el momento que ellos pasan por encima de la voluntad del pueblo y que quieren imponer sus intereses mezquinos para atraer como el asadón para ellos, robar cuanto más puedan y pasar por encima de las necesidades del pueblo, quien paga los impuestos y quien les paga los sueldos a ellos, entonces ellos están suplantando la soberanía. Y aquí lo dice el mismo artículo número 2, la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano. Escuche bien, a petición de cualquier ciudadano, y yo soy uno de esos. Usted es uno, todos. Y nosotros tenemos todo el derecho de señalar a los corruptos, como lo hice yo el 9 de diciembre del año 2024. Y lo sigo haciendo. Y hasta el día de hoy es 28 de febrero, viernes 28 de febrero del año 2025. Hasta esta fecha yo sigo recibiendo todo tipo de amenazas, no solo contra mi persona, sino también contra mi familia. Porque desgraciadamente aquí denunciar la corrupción y señalar a los culpables de la corrupción es un crimen. Bueno, me respondió parte de lo que yo le iba a preguntar en este momento, pero quiero que lo, quiero que lo analice desde otro punto de vista.
porque el denunciar la corrupción, y no es que no entendamos, sino que es para que el pueblo que nos ve entienda por qué usted en este momento ha agarrado esta bandera. Y la pregunta es, ¿en qué nos afecta a todos los ciudadanos la corrupción que cometen unos cuantos? Los que cometen corrupción en Honduras son aquellos que manejan el presupuesto nacional. Sí, de acuerdo, pero ¿en qué nos perjudican a nosotros como ciudadanos en general al ser corruptos? La corrupción mata. La corrupción genera subdesarrollo, no genera empleo, porque se roban la inversión, se roban los medicamentos. La corrupción también crea analfabetas, porque limita la capacidad del presupuesto para llegar a aquellos que necesitan una buena educación, construir mejores escuelas, tener un mejor sistema educativo. Al sol de hoy en Honduras siguen existiendo muchos niños que no están yendo a la escuela porque tienen que ir a trabajar. Y ese dinero que se están robando los políticos, podría servir para todo esto. ¿Los hospitales y escuelas? ¿Cómo está la cosa? En los hospitales, hace poco salió una fotografía mío protestando en el Seguro Social. Yo hice esto a raíz de que el Seguro Social se supone que es privado. El Seguro Social no depende literalmente del gobierno. Y aún el Seguro Social, que cada mes se le está inyectando dinero de parte de las deducciones, tanto del empleado como del empleador, del trabajador como del jefe, está careciendo, no hay medicamentos, siempre están malas las máquinas, nunca hay citas, nunca hay sistema, un personal ineficiente, se nombraron 3 interventores. ¿Y para qué son los interventores? Se supone que se nombran interventores para mejorar, pero ahora se volvió un modus vivendi. Nombran a 3 personas, se están rotando, lo primero que hacen es aumentar ese sueldo, pero no aumenta la calidad del servicio de las personas que están contribuyendo para mantener el seguro social. Y si hablamos de los hospitales públicos, la salubridad, desde que uno va a entrar a esos hospitales, que debería ser, ahí es donde se tiene que esterilizar todo por la salud del pueblo. Y ahí es como entrar a los crematorios de las ciudades, ir a esos hospitales escuela, al Mario Catarino Rivas, que son los 2 principales centros asistenciales de Honduras. Y todavía seguimos esperando los hospitales que dijo Xiomara que iba a construir. Todo eso que usted menciona, ¿considera que entonces todo lo que funciona mal es por obra de la corrupción? Todo es producto de la corrupción. Desgraciadamente, lo que está atrasando a Honduras y la que tiene a Honduras en Honduras es la corrupción. Y la corrupción tiene nombre y apellido, tiene colores, tiene banderas. Y ahorita, en este tiempo, no nos están gobernando los cachurecos, no nos están gobernando los liberales. Ahorita tiene la bandera el Partido Libre. Y ellos están robando a diestra. ¿En este momento? El Partido Libre está robando a diestra y siniestra y descaradamente. Por lo menos los que se fueron tuvimos que traer la masa y para descubrir cómo robaban. Estos, con que yo entre al portal de transparencia y cínicamente salga la diputada de Isis Cuellar, por ejemplo, de Copán, que tiene la niñera, la prima, la cuñada, como que son ingenieras y dueñas de empresas de construcción. Ahí se les aparecen los listados de egresos de la Secretaría de Finanzas, que cada una de esas mujeres que son cercanas a Isis Cuellar recibe tantos millones por servicios de construcción, y son mujeres que ni siquiera se han acercado nunca a una bolsa de cemento y supuestamente aparecen en el listado de desglose en la Secretaría de Finanzas, que reciben millones por ofrecer servicios de construcción al Estado. Y si nos vamos a eso, mire, ahorita más de 100 millones gastó Luis Redondo solo este año 2024, 124 millones en viáticos, en eso. Si eso no es corrupción, ¿qué es? Yo le pregunto. Hay muchos tipos de corrupción. Corrupción no solo es robar dinero. Corrupción también es dejar de hacer lo que a mí me compete como funcionario público. Solo ver por mis propios intereses. ¿Qué ha hecho este Congreso Nacional? ¿Cuántas sesiones ha hecho en todo este periodo Luis Redondo? Ha sido el Congreso más ineficiente que hemos tenido. Y cuando se han reunido, solo se han reunido para hacer como el mercado, como ir al mercado de aquí, de Comayagüela. Esa gente tiene más educación que esos que se llaman padres de la patria. Mal llamados padres de la patria, que no sé quién en su sana razón le va a decir algo así, un parásito del Congreso Nacional. Norman, en relación a esto que usted está diciendo, ¿cree usted que toda esa corrupción entonces hace posible que no haya medicamentos en los hospitales, que falte la alimentación
en cada uno de los hogares de nuestro pueblo? Es que ahorita la canasta básica de Honduras es la tercera más alta en toda la región. No hablo de solo Honduras, hablo de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. La canasta básica de Honduras es de las más altas y el salario mínimo no sube. Hace 2 años aquí planea el COE con el gobierno o los obreros, supuestos obreros, porque son realmente militantes de partidos políticos, cuadran el salario mínimo y todo el tiempo el salario mínimo está a la mitad del costo de la canasta básica. El hondureño no está sobreviviendo con esto. La corrupción está, el tráfico de influencia es otro tipo de corrupción, el nepotismo es otro tipo de corrupción. Están concentrando todo el capital humano, lo están concentrando en las familias más poderosas y no son los cafati, como dice Mel. Las familias más poderosas no solo son los que tienen dinero, sino los que tienen influencias. Y los que tienen influencia y dinero están los Zelaya, están los Moncada, porque Rixi Moncada, sea como sea, solo los hijos están devengando más de 1 millón de lempiras al mes. Una gana $32,000, el otro gana como $27,000, $22,000. En el Banco Centroamericano de Integración Económica creo que está la hija y el otro no sé dónde, pero están ganando miles de dólares. Mel Zelaya le está pagando $60,000 a Hugo Lorenz por hacer el lobby. Creo que le aumentaron $80,000 mensuales. ¿Por qué tenemos que estar invirtiendo tanto en publicidad? Si Omar ahorita en el presupuesto está más de 500 millones para publicidad. Y ese fue el gran problema y por eso los acuerdos que han tenido de dejar libre a David Chávez para que hayan este tipo de acuerdos. ¿Cómo así? Eso explíquenos lo de Sabemos que David Chávez está libre gracias a los convenios que hay debajo de la mesa entre Mel Zelaya y dirigentes del Partido Nacional. ¿Qué acuerdos habrán por ahí? Primero, dejar a David Chávez a cambio de que el Partido Nacional o se mantenga al margen o critique según la línea que manejen con Mel Zelaya. Porque David Chávez, oiga, una Corte Suprema de Justicia que gira órdenes de captura y un día dice ya no hay orden de captura. ¿Acaso la justicia es un juego? David Chávez robó más de 70 millones del Infop, más de 70 millones, y simplemente ya no hay orden de captura. Esto es un juego. ¿Desde cuándo la justicia funciona así? Usted le emite orden de captura, usted tiene que agotar el proceso legal y demostrar su inocencia. Siempre le va a respetar su derecho a la presunción de inocencia. Pero estos tipos no encaran la justicia, no demuestran que son inocentes, simplemente es una llamada a Mel Zelaya, y Mel Zelaya una llamada a Rebeca Raquel Obando y a Joel Zelaya, y adiós. Requerimientos fiscales, adiós investigación. Así funciona la justicia de Honduras. La justicia de Honduras funciona de una llamada y punto. Entre Mel, Rebeca Raquel Obando de la Corte y Joel Zelaya del Ministerio Público se solucionan. Se reúne Mel con cualquier de otro partido político, llega a un convenio y después Mel Zelaya solo llama a la Corte y ya se soluciona todo. Así está Honduras con una corrupción judicial. El caso que tenemos ahorita que está moviendo las redes sociales, por ejemplo, es del supuesto abogado, porque no sé realmente si es abogado, el abogado Rolando Sánchez, que es el caso ahorita que está moviendo las redes sociales, porque es una persona que incluso ha ido en representación de Xiomara Castro de Zelaya. Fue en representación como secretario privado de la presidenta Xiomara Castro al entierro del dueño de Banco de Occidente, aquel señor que duró más de 100 años, que olvido el nombre. Bueso Arias. Xiomara lo mandó a él como representante. Rolando Sánchez, un criminal de alta envergadura que está prófugo, era secretario en veces. Xiomara iba a representar en eventos a Xiomara, a la presidenta. Se reunía con Joel Zelaya, que Joel Zelaya ordenó que le borraran las fotografías con él después del gran escándalo que se dio con el asesinato de Franklin, el comerciante en San Pedro Sula. Y esta corrupción, todos ellos se lavan las manos. Ve la novedad que mandó la Policía Nacional. Primero dijo que el abogado Rolando simplemente reclutaba policías cuando eran asignados a él por el cargo que él ocupaba, porque ellos estaban en horarios laborales. ¿Cómo va a reclutar policías en horarios laborales? ¿Acaso el oficial de día? Porque existe el oficial de día en la Policía Nacional que asigna policías, o se le asigna policías y uno tiene que escribir en el libro de novedades. Y esos policías andaban ahí asignados, no eran reclutados, como lo quieren hacer ver la Secretaría para desligarse de que ellos mismos están mandando a su gente para que sirva a delincuentes que trabajan para el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Delincuentes que han salido en medios de comunicación representando al gobierno de la República de Honduras. Entonces, ¿qué tipo de gobierno nos está manejando ahorita? Otro gobierno corrupto. ¿Qué podemos esperar los hondureños? ¿Qué podemos esperar?
No nos queda más que no quedarnos callados. Y a todas las personas que nos están viendo yo les digo, no nos quedemos callados. Porque si todos nos callamos, entonces ahí sí estaremos perdidos. Porque la indiferencia a los problemas sociales que están dando en Honduras, eso es precisamente la derrota que vamos a tener como luchadores sociales. ¿Qué planificación tienen ustedes para lograr que la Sisi pueda venir a Honduras? Para que venga la Sisi, primero necesitamos que el pueblo hondureño sea consciente de que estamos en un grave problema social. La corrupción nos está atrayendo todo tipo de problemas a todos los ciudadanos. La corrupción nos afecta a todos. La corrupción no solo afecta al pequeño o al gran empresario, también afecta al campesino. Porque los bonos tecnológicos se los roban los diputados o los regidores de los sectores. Los jefes de los colectivos están robando los bonos tecnológicos. Afecta la corrupción al sistema alimentario. Banasupro, por ejemplo. Porque Banasupro ahí también se están dando. Hace poco supimos que Banasupro, a través de Banasupro, la MS-13 y algunas pandillas trafican armas con el programa de Banasupro. Salieron las investigaciones que a través de Banasupro, de los camiones Banasupro, ahí en medio iban AK-47, iban armas. Pero lo que yo quisiera que usted me dijera en este caso, Norman, es cómo podemos lograr que la Sisi venga a Honduras. Organizándonos. Tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos como la gente preparada que somos. Tenemos que primero ir llamando a la conciencia al ciudadano, indicándole que estamos mal, pero que podemos rescatar este país. Podemos quitarle nuestro país a esos 3 corruptos que están manejando. 3 corruptos hablo yo porque el dueño de cada partido es el que maneja la corrupción en Honduras. El dueño del Partido Liberal, el dueño del Partido Libre y el dueño del Partido Nacional son los que manejan la corrupción en Honduras. Y los 3 juegan un papel preponderante en la organización del crimen organizado. Porque los 3 partidos tienen representantes en todos los ministerios, en los 3 poderes del Estado. Hay representantes de los 3 partidos políticos. Porque Xiomara, sea como sea, tiene de asistente gente del Partido Liberal. En la corte hay liberales, hay cachurecos, hay libres. Entonces, ¿qué podemos hacer como pueblo hondureño para traerla así? Si hay que organizarnos. Hay que asistir a convocatorias. Y si usted no puede ir a convocatorias, puede por lo menos compartir en sus redes sociales que hay ciudadanos como yo que estamos llamando a la conciencia para que nos integremos a este tipo de programas sociales que no buscan más que atacar la corrupción desde sus raíces y ir por una Honduras mejor. ¿Han entrado en contacto con algún organismo internacional para favorecer la venida de la Sisi en este momento? De parte, por ejemplo, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia que dirige Gabriela Blin, se han hecho diversas reuniones ante la ONU, la oficina que está aquí en la ONU, se han enviado escritos, análisis jurídicos elaborados por la Articulación a través de Gabriela Blin, donde se muestra la problemática que hay con la necesidad de que venga la Sisi y la falta de voluntad política de los 3 partidos mayoritarios, del Congreso Nacional, de Cancillería, porque Cancillería mantenía esta información como clasificada. No sabíamos nosotros qué es lo que realmente pasa, porque no viene la Sisi. El gobierno culpando a la ONU, que la ONU ponía requisitos que simplemente ellos no querían que viniera la Sisi. Pero se ventiló la información y sabemos que la Sisi no viene simple y sencillamente porque Mel y los cachurecos liberales no quieren. Ese es el problema, ¿por qué no tenemos Honduras? Pero por eso le digo, el pueblo va a traer la Sisi. Nosotros, el pueblo, que somos más de 10 millones, contra 100 y pico pícaros políticos que dirigen los 3 poderes del Estado, nosotros somos mayoría. Y la Constitución es clara cuando dice que el soberano es quien manda en un país. No es Xiomara, no es Mel. Que nosotros cometamos el error de decir la corrupción no me afecta porque yo estoy trabajando, es una forma indiferente de ser corrupto. Porque si usted está diciendo yo no voy a colaborar con la gente que lucha por la transparencia, entonces usted está de alguna forma apoyando a los corruptos. Nosotros pecamos por omisión o por acción. Si usted no actúa contra la corrupción, usted está siendo parte del problema. Pero si usted se une a aquellos que luchamos contra la corrupción, usted va a ser parte de la solución y nos vamos a sentir sumamente orgullosos de rescatar nuestro país. Y esta lucha no se trata de luchar contra un partido, por ejemplo el partido de gobierno, el Partido Libre. Esta lucha es contra la corrupción de todo. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de corrupción generada
o sea, generada en todos los ámbitos de cualquier partido político. Es importante saber si, por ejemplo, han tenido, ya dijo que han habido acercamientos, pero ¿han tenido alguna respuesta de estos organismos internacionales en relación al acercamiento? El problema es que estando dentro del país, las organizaciones internacionales se someten a los convenios que hay entre el gobierno y las organizaciones internacionales. No puede venir, por ejemplo, nosotros estamos en Honduras y los organismos, por ejemplo, la ONU, no puede pasar sobre lo que han establecido con Cancillería. Y ese es el problema y se le entiende. Usted sabe que aquí está la oficina de la ONU y están las oficinas, por ejemplo, ahí está la embajada. Pero ellos manejan unos convenios de respeto porque están en un país extranjero. Entonces ellos se someten a lo que han establecido en acuerdos internos entre Cancillería y la ONU. No pueden decir más ni pueden actuar más. ¿Y entonces cómo van a lograr, si están atadas esas instituciones internacionales, a que pueda venir la Sisi? Ahí es donde nosotros tenemos que adaptar todos los procesos. Nosotros tenemos que salir a las calles porque, contrario a lo que dice la gente, ningún derecho se ha ganado en el Congreso. Yo no sé por qué la gente piensa que la voluntad política va a traer la Sisi. ¿Acaso los derechos que gozamos ahorita fueron en el Congreso Nacional? Ninguno. Todos los derechos de los cuales gozamos en países como Honduras, donde el diálogo no existe y donde se impera el más fuerte, la ley del más fuerte, toca el pueblo, que es el más fuerte, unido en las calles, agarrar lo que es suyo. Y la soberanía es del pueblo y el pueblo va a exigir la Sisi y va a traer la Sisi. Porque los corruptos, ¿quiénes nos están robando ahorita? Los políticos. La mayoría de políticos nos están robando y no les conviene que viene la Sisi. El pueblo que no está robando y es quien está dando el dinero para que ellos se lo roben con nuestros impuestos, es el que tiene que exigir la Sisi porque es el afectado. ¿Acaso Mel está siendo afectado por la corrupción? No, porque Mel tiene un seguro internacional. Cuando se enferma va a un hospital a Miami, va a Europa. Xiomara cuando se enferma, igual Russell Tomé, cualquier parásito del Partido Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal, esos no tienen necesidades, ellos no saben lo que estamos sintiendo el pueblo. Cuando usted va a una cita médica y no hay medicamentos, nosotros sentimos el embate de la corrupción. Y si el pueblo es el que entiende el embate de la corrupción, entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar que estos nos sigan robando? Nosotros somos los afectados, no son los políticos. Y si los políticos no entienden y no sienten lo que nosotros estamos entendiendo y sintiendo, entonces ellos jamás van a hacer lo posible porque el embate de la corrupción sea terminado, porque ellos son la corrupción. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos de la pausa vamos a profundizar un poquito más para incentivar a la población a acompañarlos a lo de la Sisi. Pero también vamos a abordar esa temática de las amenazas que ha estado recibiendo usted para que el pueblo hondureño se dé cuenta, para que las autoridades se den cuenta de lo que está pasando este ciudadano que viene a ponernos la denuncia aquí a Unidos en Diálogo, para que las autoridades también pongan las barbas en remojo y no crean que pueden actuar en contra de él. Hay que tener tolerancia. Las autoridades nuestras, vean, escuchen, siéntense, dialoguen. No peleen con el pueblo, que no se gana nada, hombre. Si son servidores del pueblo, si dialogan con el pueblo, más van a gozar y más van a tener satisfacciones personales y profesionales en sus cargos. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse de la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones. No se olvide de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y también TikTok. Nos puede estar monitoreando. También está la red o la plataforma en la cual usted puede ver el programa en tiempo real, en cualquier parte del mundo, a través de su celular o de su computadora. Es la plataforma llamada cn51hn.com. cn51hn.com. Usted la puede ver en su celular en cualquier parte del mundo. Lo que es en tiempo real, lo que se está transmitiendo en ese momento en Canal 51, en diferentes partes del mundo lo puede ver. También le invito a que se haga amigo de Unidos en Diálogo Canal 51 a través del código QR que aparece en pantalla. Lo escanea usted con su celular y usted puede hacerse amigo de Unidos en Diálogos
y Canal 51 a través de ese código QR que aparece en pantalla. Ahí está en pantalla para que usted lo pueda escanear. Y por supuesto, pues continuamos con nuestro invitado el día de hoy, Norman Mondragón, quien antes de irnos a la pausa le mencionamos realmente cómo vamos a lograr que el pueblo, que los hondureños aunemos esfuerzos para poder traer la Sisi, ya que el gobierno aparentemente no lo desea, ni otros partidos políticos que están fuera del gobierno lo desean, y cómo podemos los ciudadanos contar con la posibilidad de la Sisi en Honduras. Y aparte de eso, lo que le ha sucedido en estas últimas horas también a usted, Norman. Sí, el día de ayer fue jueves 27 de febrero. Pues yo vi que en noticias, en varios canales de televisión, estaba filtrándose un video donde menos en este. Sí, aparentemente yo estaba siendo requerido, capturado por elementos de la Policía Nacional, de la Dirección Policial de Investigaciones, porque yo supuestamente traficaba personas, coyote. Cobraba a diferentes personas en 2 departamentos, La Paz y Comayagua, porque supuestamente soy coyote. Esto salió en varios medios de comunicación, pero no todo fue mentira de lo que dijeron en medios de comunicación. Probablemente porque yo soy una voz de indignación en Honduras, hay muchas probabilidades de que a mí me giren una orden de captura. El video en sí, yo no critico tanto el video, la captura no es cierta, pero que pueda darse una persecución contra una persona como yo es muy probable, sobre todo porque he recibido demasiadas amenazas de parte de este gobierno, amenazas directas a muerte, no solo contra mí, sino contra mi familia. Entonces, estas amenazas vienen siempre a raíz de que yo toque temas en las redes sociales que van directamente a la corrupción del actual gobierno y de personalidades cercanas a la cúpula del Partido Libre, como los activistas que se hacen llamar Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que han pasado a ser 2 colectivos de Libre. Roosevelt es el jefe del colectivo de las Fuerzas Armadas, Sánchez Velázquez es el jefe del colectivo de la Policía Nacional. Sí, para mí es bochornoso, es vergonzoso que este par de sujetos se digan representar a 2 instituciones tan nobles que fueron creadas para resguardar esto. Roosevelt y Sánchez Velázquez son 2 señores mayores, 2 personas que supuestamente tienen estudios superiores. Sánchez pero eso me indica a mí que una persona puede ser muy estudiada, pero si no tiene valores y no tiene amor a la patria, va a ser jefe de un colectivo de Libre, como lo está haciendo Sánchez Velázquez y el señor Roosevelt de las Fuerzas Armadas. Ambos siguen órdenes beligerantes, pero no a la Constitución, como lo dice los artículos 276 que hablan de las Fuerzas Armadas, desde el 272. Ellos están siguiendo literalmente órdenes arbitrarias, que tengan que ver más que todo con la cuestión colectiva de los partidos libres. ¿Y qué será que no tienen esa tolerancia que deben tener como funcionarios? Porque vean, una crítica de un ciudadano, ¿en qué les afecta a ustedes? Funcionarios, ya sea un funcionario civil o un funcionario del ejército, de la policía. Lo que tienen que hacer ustedes, lo principal sería corregir si están cometiendo un error. Pero si ustedes consideran que no están cometiendo ni un error, entonces, señores, tranquilos, relájense, que les entre por un oído y que les salga por el otro. Si de todas maneras, si no tienen culpa o pecado que pagar, entonces no se molesten y no persigan a la población, déjenla que la población se exprese. Vean, lo peor que puede suceder en un país como el nuestro es coartar la libertad de expresión. Y en un momento, eso se lo digo como médico más bien, porque en un momento en el cual hay mucha tribulación, hay hambre, hay necesidades, no hay medicamentos en los hospitales, no hay cómo suplir sus necesidades básicas, lo único que nos queda es gritar, patalear. Por lo menos no nos quiten esa oportunidad de gritar y patalear, ya que nos han quitado los alimentos de la mesa.
y que todas las necesidades básicas están insatisfechas en este momento. Déjennos gritar, por favor, aunque sea, y así como lo está haciendo Norman, déjenlo que grite, hombre, déjenlo que grite. Norman, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? ¿Qué es lo que publicaron en esas redes sociales y en algunos medios de comunicación? Publicaron que yo había sido capturado por los delitos que ya mencioné. ¿Y se ha dedicado a eso alguna vez usted? No, ni siquiera conozco la frontera de Honduras, y creo que un coyote debe conocer la frontera y debe conocer el camino, porque si no, no sé, yo nunca he salido de Honduras. Lo más lejos que he llegado en Honduras ha sido Choloma, creo que es lo más lejos para la región norte allá, y lo más lejos que he llegado es Choluteca para el sur, y no conozco ni siquiera eso, y ni siquiera yo me he ido para el bien mío, como hace la mayoría de migrantes. Mucho menos yo tengo la falta de valores como para estar estafando personas. Migrar es un derecho humano. Yo siempre, como defensor de derechos humanos, voy a estar apoyando la migración, aunque esto va en contra de las políticas diplomáticas exteriores, apoyar la migración, pero no toca de otra, porque estamos en un país donde no hay empleo, y migrar se retorna. Migrar, nadie migra, nadie se va y deja a su mujer, deja a sus padres, sus hijos, porque quiere. Pero ahí se miró en algunos videos en las redes sociales y en unos medios de comunicación de que usted lo habían arrestado por andar en esas actividades. Y hay varias personas que se preocuparon, nos dice usted. Estaban preocupadas muchas personas que me estiman bastante, la mayoría en Honduras, porque sí se hizo viral esta noticia. Pero yo puedo decir que simplemente fue falso. Yo no fui capturado el día de ayer, pero temo por mi seguridad personal, y no temo por el crimen común. No temo por los asaltantes de la esquina, no temo por las pandillas de las colonias. Yo temo por el gobierno, porque el gobierno se ha sentido aludido por las palabras que yo he dicho. Sobre todo porque el pueblo se siente representado por personas que somos del pueblo y que sufrimos la corrupción de los políticos. Entonces los políticos se sienten agredidos a su ego, porque un político, la mayoría de políticos les gusta que los estén alabando, que los estén viendo como dioses, pero siempre somos personas. Las personas que realmente amamos Honduras no vamos a ver a los corruptos como dioses, los vamos a ver como lo que son, corruptos. Y cuando los veamos les vamos a decir corruptos, independientemente que sea de Libre, Cachurecos Liberales o de otro partido. Si son corruptos, hay que decirles corruptos y no hay que votar por ellos. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el asesinato de los dos ambientalistas ayer, padre e hijo, es algo que golpea no solo a personas como yo, sino que golpea a todo el país. Estamos perdiendo personas valiosas. Esos dos que murieron ayer valen más que esos 128 diputados que están en el Congreso, porque esos dos peleaban por la naturaleza, mientras que los que están en el Congreso pelean por ver quién roba más o quién obtiene más para ellos. Esos dos que ayer, ese par de campesinos que no solo araban la tierra y producían alimento y que defendían el medio ambiente, hacían mucho más que cualquier político en la corte o que cualquier juez. Y eso nosotros no lo valoramos, el trabajo que están haciendo estos ambientalistas. Hasta que están muertos, estamos ahí usando su fotografía con un chongo negro. Necesitamos tener más responsabilidad con aquellos que se están dedicando a la defensa del medio ambiente. Y yo, por ejemplo, Sánchez Velázquez, el ministro de Educación, yo le voy a decir ahorita, yo no le tengo miedo. ¿Ministro de Educación? Ministro de Seguridad. Señor Gustavo Sánchez Velázquez, yo no le tengo miedo. ¿Y qué pasa con él? Yo recibo demasiadas amenazas en redes sociales, demasiadas amenazas. Y puedo decirle también a los jefes, a los dueños de las empresas de seguridad que yo tampoco les tengo miedo, porque yo denuncio todo tipo de arbitrariedades que sufren los oficiales de seguridad. Yo denuncio todo tipo de arbitrariedades que sufren los policías de la escala básica, así como los militares, porque yo recibo todo tipo de denuncias. Y estos generales se roban el dinero, los bonos, los aumentos. Mire, Ramiro Muñoz, se les aprobó un aumento al personal penitenciario, no se los da. Pero la Secretaría de Finanzas está dándole el dinero a las penitenciarías para que paguen este aumento, y no está llegando el aumento a los penitenciarios. Se están robando ese dinero. ¿Quién se lo está robando? No lo sé. Pero Ramiro Muñoz es el jefe encargado de la interventora en las penitenciarías. La corrupción
está no solo en los políticos, está en las Fuerzas Armadas, está en la Policía Nacional. Y esto es lo que le molesta al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, que yo me he dirigido a él, porque este caso del abogado que asesinó a un comerciante, supuestamente este señor es sobrino de él lo ha negado. Él ha negado porque ningún juez va a ser bueno en su propia causa. A Sánchez no le conviene. Si él tuviera dignidad, él lo hubiese puesto sobre la mesa a su cargo para que lo investiguen. Pero como no tiene dignidad, porque puede tener los estudios que tenga, pero no tiene la base moral y ética como para disponer de su cargo por mientras investigan este caso del supuesto sobrino, y no lo hace. Porque está enamorado de su cargo y no está enamorado de los valores o del amor que puede tener el pueblo hondureño y la confianza en él. De la Constitución de la República. Mire, por ejemplo, a ver si la Constitución, el artículo número 40, nos obliga a todos los hondureños a defender la Constitución. El artículo 40. Y ahí dice, son deberes del ciudadano, dice. Cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes. A veces el ciudadano piensa que solo a la policía, a los jueces les compete, a mí me compete. O sea, la diferencia con los ciudadanos común y gente como yo es que nosotros leemos esto y sentimos la responsabilidad de que esto se cumpla. Esto me dicen, ¿por qué haces esto? Porque yo soy patriota y amo esta nación. Y esta norma que la Constitución de la República es la carta magna del hondureño, no solo de los políticos. Los políticos la usan para robar, el pueblo debe usarla para no dejarse robar. Entonces, le invito a los ciudadanos que lean el artículo 40, los deberes del ciudadano. Y esto que ando haciendo yo, lo que hicieron los ambientalistas que ofrendaron su vida y que fueron asesinados con el mismo motosierra que cortaba los árboles en Comayagua, fueron desmembrados. ¿Y a quién podemos culpar eso? Podemos culpar no solo a quienes los asesinaron, podemos culpar al gobierno, porque el gobierno tiene un presupuesto para seguridad, un presupuesto en derechos humanos, porque estas personas ya habían puesto denuncias y les quedaron a deber. Yo he ido al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a mí me han negado medidas de protección. Blanqui Zaguirre a mí me ha negado medidas de protección. He ido a la Oficina Especial de Defensores de Derechos Humanos y de Comunicadores Sociales, a mí me han negado una atención. No consideran dicen que tengo que ir macheteado, ensangretado para decir que yo necesito ser vulnerable. Lo que no entienden ellos es que los derechos humanos no dependen de la víctima, sino del ser humano. Yo no necesito ser víctima para tener la necesidad de que se me respeten mis derechos humanos. Los derechos humanos no tienen nada que ver con la razón de ser víctima, sino con la razón de ser persona, tener dignidad de persona. Y aquí malentienden la cuestión de los derechos humanos. Las instituciones como el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, consideran a la persona garante de derechos humanos solo si la persona ya se le han violentado los derechos humanos. Y la persona, por ser persona, se le deben garantizar los derechos humanos. Sobre todo aquellos que estamos luchando para que no se les violenten a otras personas, como son los ambientalistas, como son los que luchamos por una patria mejor. Yo le reitero a Gustavo Sánchez Velázquez que no le tengo miedo. Le reitero a los dueños de las empresas de seguridad que no les tengo miedo. Y que si están pensando en tenderme una trampa o hacerme mala publicidad, que lo hagan bien. Porque yo tengo una historia y la gente que me conoce, la gente que me ha seguido sabe que cualquier invento que ellos puedan sacar, ya la gente va a saber que es una mentira. Gustavo Sánchez Velázquez es uno de los peores ministros de inseguridad que ha tenido Honduras. Cada día, montón de muertos, masacres, asaltos, y para él todo está bien. Todo está bien porque no sirve como ministro. Yo me asusté realmente cuando miré esa noticia ayer de su detención. Y no sé si se fijó que yo le había mandado un mensajito a su celular. La cuestión es que ayer, yo no sé si es que como ayer yo no estuve muy pendiente del celular como otras veces, parece que esos días cuando uno debería estar pegado al celular. Pero la idea es que yo le quiero decir que yo también me preocupé porque como ciudadano, usted no es primera vez que está aquí, ya lo conocemos, sabemos quién es. O sea, hay una empatía en esta situación. Y entonces al ver esa noticia preocupa. Por eso yo me pregunto,
realmente qué es lo que usted está pasando en este momento y que el pueblo hondureño lo entienda y comprenda esta denuncia que usted está haciendo de lo que le quieren hacer o de lo que usted percibe. No le voy a decir del miedo, sino de lo que usted percibe que le puedan hacer a raíz de esto que sacaron el día de ayer. Bueno, lo que sacaron ayer, aunque no fue cierta la captura, yo me temo que los entes gubernamentales, sobre todo aquellos que se han sentido aludidos por mis denuncias, como Gustavo Sánchez Velázquez, intenten tenderme una trampa, intenten involucrarme en un hecho ilícito, implantándome evidencia, como se ha visto en las dictaduras de otros países. Si era en la carta del cubano Fidel Castro a Hugo Chávez. A Hugo Chávez es una de las características. Implántale evidencias. Cúlpalo de algo. Desacredítalo. Y eso es lo que han intentado conmigo. Y yo digo, Sánchez Velázquez y estos pícaros del gobierno de la refundición socialista están planeando qué hacer conmigo. A mí me tienen intervenido el teléfono. Yo sé que a mí me chequeadito qué hago, qué dejo de hacer. Pero no lo hacen con los delincuentes, lo hacen conmigo porque yo soy una amenaza a ellos que son delincuentes. Los que pensamos diferente, los que no somos parte de la corriente, somos un peligro para ese tipo de personas que quieren hacer lo que sea y lo que quieren es un pueblo sumiso. Nosotros somos pensantes, todos los que queremos una Honduras mejor y luchamos por una Honduras mejor e incitamos al pueblo a luchar por una Honduras mejor, somos una amenaza para aquellos que quieren seguir robando, que quieren seguir haciendo de Honduras un narcoestado, por ejemplo, como lo hizo Juan Orlando y como lo está haciendo Mel Zelaya. Bueno, realmente es difícil esto que está pasando usted, no es algo deseable. ¿Qué les puede decir usted en este momento a las autoridades para que no tal vez pongan las barbas en remojo, pero para que entiendan que usted tiene su derecho constitucional a decir o a tener esa libertad de expresión? Yo le digo, no solo a mí, o sea, no solo con respecto a mi persona, no nos callarán. Es que no nos callarán. Hagan lo que quieran, que no nos callarán, porque nosotros tenemos la convicción y nosotros nos amparamos en esto. Nos amparamos en esto, en los derechos internacionales. ¿Teme usted por su vida? Temo por mi vida. Porque ¿cree que le pueden hacer algo? Sería irresponsable de mi parte no temer por mi vida y no tener miedo. Sería irresponsable. Porque yo sé muy bien que el actual gobierno, está pensando cómo deshacerse de mí. El gobierno dirigido por Mel Zelaya, presidente de Honduras, no Xiomara, Mel Zelaya, con sus ministros coludidos con el crimen organizado, están pensando cómo deshacerse de mí sin hacer mucho alboroto. Y tal vez lo de ayer fue una prueba piloto de cómo puede pasar si a mí me pasa algo. Tal vez lo de ayer solo estaban intentando ver cómo reaccionaría la población si algo me pasa a mí, si yo desaparezco, si soy capturado. ¿Qué está? Pongamos ese termómetro, ¿qué pasaría si le hacemos esto? ¿Qué pasaría con Norman Mondragón? ¿Y qué habrán percibido con eso ellos, cree usted? Soy un ciudadano que llama la atención y ellos le tienen miedo a una persona. O sea, ellos le tienen miedo y siempre van a intentar sacrificar a aquel que pueda llegar a llamar la conciencia. Yo no soy más inteligente que el pueblo hondureño. Yo soy tan inteligente como el campesino, soy tan inteligente como un maestro. Pero tengo algo que tenemos pocos hondureños: amor a la patria y conciencia social. Y la conciencia social y el deseo del bien común nos hace luchar para que todos tengamos igualdad de derechos. Y la igualdad de derechos implica que todos tengamos derecho a un buen trabajo, que todos tengamos derecho a buena educación, que todos tengamos derecho a un trato digno, médico, con medicamentos, y que sobre todo tengamos seguridad. Eso es igualdad. Pero si los políticos andan con guardaespaldas, 20 guardaespaldas en prados blindados, con dinero pagado del pueblo, entonces ya no hay igualdad. Y si ellos están agarrando el erario público para robarse, no hay igualdad, porque ese dinero habría igualdad si es distribuido en toda la población para que todo llegue a todo mundo y no se quede solo en una familia. Ahí ya no hay igualdad. Y esto es corrupción. Si yo digo esto, que ellos están robando todo, estoy ejerciendo mi libertad de expresión, pero también mi derecho como ciudadano, y es exigirle
a aquellos que están manejando mi dinero, que lo manejen en pro de todo mundo, no solo de unos pocos. Y esto es lo que está creando Mey ahorita en el gobierno de la refundición socialista, y por eso me están amenazando tanto. Cada gobierno establece una oficina de call center para atacar a personas como yo, para tratar de desacreditarnos, de hacer que nuestros perfiles sean vistos como personas resentidas, cuando aquí todos debemos estar resentidos contra la corrupción. El que no está resentido contra la corrupción, entonces está de parte de la corrupción. Y si a mí me llaman resentido, pues yo soy un resentido, porque ni modo que voy a estar alegre que me estén robando y que yo vaya a centros de salud y no haya medicamentos y que esté tranquilo. ¿Cómo es posible que los de Rixi están ganando más de 1 millón de lempiras y las enfermeras ahorita están en huelga porque no les han pagado un sueldo de 12,000 lempiras? Con los sueldos que ganan los hijos de Rixi, ¿cuántas enfermeras podemos pagarle? Si ellas están ganando 1.300.000 los hijos de Rixi al mes, los podemos dividir entre 12,000. ¿Cuántos sueldos les podemos pagar a las enfermeras? A todas las enfermeras les pagamos con el dinero mensual. Por lo menos les pagamos un 20% a las enfermeras solo con el sueldo de los hijos de Rixi. Dinero hay, pero no hay igualdad y hay corrupción. Y mientras yo esté vivo, mientras el gobierno de la refundición socialista no lleve a cabo sus planes maquiavélicos contra mi persona, yo voy a seguirles diciendo corruptos. Donde miro un ladrón, yo le voy a decir corrupto. Si yo miro ladrón de Mel, corrupto le voy a decir. Si yo miro cualquier ladrón de cualquier partido, yo le voy a decir corrupto. Y no les tengo miedo. Estas son algunas de las amenazas que yo he recibido. Aquí traigo mensajes de que voy a aparecer en saco, que en boca cerrada no entran moscas, que me tienen ubicado a mi familia y a mí, que cada vez que saco un video contra el gobierno, me llueven las amenazas al privado, que me van a matar, que me van a hacer esto. Y usan lenguajes paradójicos pensando, de algo me sirvió el entrenamiento policial, es que no soy papo para entender cuál es el lenguaje de cada quien. Lenguaje de pandillas uno lo puede determinar. Y lenguaje de gente que quiere aparentar ser de pandillas, yo lo puedo identificar. Se los digo a todos esos que están usando cuentas falsas para estarme amenazando. Y yo le digo esto al ministro de Seguridad. Nosotros tenemos la vista puesta en usted porque usted no está haciendo nada por Honduras. Solo está haciendo otro parásito que nos está quitando el dinero porque el sueldo que le estamos dando y los viáticos que gasta él y todo ese montón de parásitos que trabajan en la secretaría, sobre todo en la cúpula, van a pagar lo que están haciendo porque el pueblo pasa factura y van para afuera si siguen así. Sus palabras finales, Norman Mondragón, porque ya estamos finalizando el programa. Pues gracias, doctor Portillo, porque usted siempre está dando estos espacios a personas como nosotros, personas luchadores sociales como yo, y no cualquier medio de comunicación le abre las puertas a una persona. Todos los medios están esperando que uno les pague, que uno les traiga algo, algún tipo de interés, y usted sin ningún interés, yo estoy acá. Usted siempre me abre las puertas y le abre las puertas a muchas personas, y a las personas que me están viendo, que nos unamos y luchemos contra la corrupción. Luchemos por la venida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, porque es del extranjero, no va a ser dominada por los políticos, necesitamos. Y no va a venir por políticos, sino que va a venir por voluntad popular, y organicémonos para traer la Sisi. Muchas gracias, Norman. A todos. Bueno, yo lo único, ya para despedirme, les diría, señores del gobierno, señores de las autoridades policiales y militares, sean, en este caso, pues, tengan esa capacidad permisiva, escuchen y no se enojen, no se molesten por lo que un ciudadano común y corriente les diga. Si ustedes no tienen ninguna culpa, no tienen nada que avergonzarse, pues hombre, que entre por un oído y que salga por el otro. Pero si creen que tienen alguna culpa, entonces eso es lo que el pueblo hondureño percibe, que ustedes actúan como a la defensiva. O sea, que cuando a alguien lo atacan, se pone a la defensiva, es porque está sintiéndose culpable de lo que le atacan. Entonces yo lo único que les puedo decir es, escuchen por un oído y que les salga por el otro, porque no son culpables de lo que se está diciendo. Solamente el que es culpable va a ponerse a la defensiva. Es lo único que... Dialoguen, escuchen al pueblo. Normalmente un funcionario tiene asesores y personas cercanas a él
que le soban el hombro y les dicen: sos el mejor funcionario, sos el mejor en la historia, no hay nadie mejor que vos, sos el único, sos el Dios del país, sos el Dios de esta actividad. O sea, no se crean eso. Bajen a la tierra, escuchen al pueblo y van a ver cómo van a tener mejor aceptación en todo. Solamente les digo, creemos firmemente nosotros que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de los hondureños. Hasta el siguiente programa.